Evangelio según San Marcos. Vamos a compartir ahí una pequeña lectura y vamos a ver 4 actitudes que nos muestra con respecto al Señor Jesucristo, pensando en los que tenemos a Cristo en el corazón, pero también vamos a ocuparnos brevemente de aquellos que quizás estén en medio de nosotros que no tengan a Cristo en el corazón. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 35, dice así la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Sin perder este pasaje, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1, leemos solamente el primer versículo. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sí? Un paradigma, ¿sí? Una forma de vida en la cual el Señor nos muestra que debemos andar. Miren, el pasaje que leímos de Marcos nos muestra la época del Señor Jesucristo cuando estaba comenzando su ministerio en Galilea. Es extraordinario pensar en la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo. ¿Por qué? Porque vemos cosas que han sido únicas en la historia. Sin lugar a dudas, Dios intervino en la historia de la humanidad para que la humanidad no vuelva a ser nunca igual, o tenga, por lo menos, una referencia de parte de Dios con respecto a esto. Lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra no solo trasciende por lo espiritual, sino también trasciende en todas las esferas. De hecho, la historia está dividida en dos. Miren, hoy no se acostumbra a leer mucho los libros de historia en la escuela, ¿sí? Se busca información en internet. Antes nosotros íbamos con el libro de López Raffo debajo del brazo, ¿sí? Y leíamos los libros de historia. Ninguno de ellos, absolutamente ninguno, nos hablaba de la vida del Señor Jesucristo. Pero sin embargo están divididos en la historia en antes y después de Cristo. Quiere decir que la historia del Señor Jesucristo fue una referencia tan fuerte que partió la historia de la humanidad en dos. Claro, en un momento donde no había, y en un tiempo donde no había información, donde no había transmisión, donde no había conocimiento, la palabra del Señor Jesucristo llegaba a todos lados, todos se enteraban de lo que Él hacía, y todos, inclusive de tierras extranjeras, iban a ver lo que decía este hombre que decía ser el Hijo de Dios. Comenzaba un tiempo de popularidad muy grande, donde crecía, mostrando Él no solo el poder de Dios a través de los milagros que hacía, sino que a través de su palabra enseñaba como quien tiene autoridad. Y algunos estudiosos podían decir: nunca hombre alguno ha hablado de esta manera. Por lo tanto, nos damos cuenta que la vida del Señor Jesucristo es digna de consideración. Su mensaje comenzaba a resonar, sin lugar a dudas. Y esto hacía que muchas personas comenzaran a seguirles. Algunos, podríamos decir una distancia más corta, otros quizás más en la lejanía, pero algunos hasta quizás por curiosidad, pero estaban aquellos que comenzaron a identificarse con Él y a ser sus discípulos, sus aprendices. Y ellos estaban cerca del Señor Jesucristo. Y comenzamos a ver en este pasaje tan simple una de las prácticas fundamentales del Señor. ¿Por qué digo esto? Habíamos leído en Hechos capítulo 1, ¿sí? El libro de los Hechos escrito por Lucas, este médico sirio convertido al cristianismo. Algunos sostienen prosélito de la iglesia de Antioquía, por la descripción que él hace en Hechos capítulo 13 de la iglesia de Antioquía. Comienza a escribirle estas palabras a Teófilo, estableciendo un orden que es interesante, ¿sí? ¿Alguien lo busca y lo vuelve a leer, por favor? Perdone que los involucre, pero hay un orden ahí que es muy claro. Las cosas que él empezó a
Bueno, ahí está, hacer y enseñar. Miren, la Biblia está llena de órdenes y todos ellos son importantes. Si pensamos en Génesis capítulo 2, versículo 24, encontramos un orden. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Sí? Primero una cosa, después otra y tercera. Eso es un orden. Las órdenes nos dan a nosotros a veces en casa o en el trabajo, pero los órdenes están puestos por Dios para no alterarlos. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Lo que anunciaba Orlando es extraordinario. Enseñar a los nuevos que se están integrando para que sean miembros de la iglesia. Discípulos, bautismo, servicio. Un orden que no debe ser alterado. Siempre y cuando alteramos los órdenes de Dios, hay problemas. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 3 lo que pasó? ¿Sí? Había un orden tácito ahí. El hombre, Dios, el hombre y su mujer. Cuando la serpiente tienta a Eva y toma del fruto prohibido, le da a su marido. Génesis capítulo 3, 17 dice, ¿por cuánto obedeciste la voz de tu mujer? Fue lo primero que enojó a Dios. Y comiste del fruto prohibido. Maldita será la tierra por tu causa. Alterar los órdenes de Dios siempre trae problemas. Lucas, en dependencia del Espíritu, establece un orden que es importantísimo para que la vida del Señor Jesucristo represente un ejemplo confiable en donde podamos construir la nuestra. Porque Él no enseñó nunca nada que no hubiera hecho antes. Las cosas que empezó a hacer y a enseñar. Por eso, cuando miramos la vida del Señor Jesucristo, es apasionante. No es solamente para aquellos que no tienen a Cristo, es apasionante para nosotros que tenemos a Cristo. Porque allí encontramos la mayor seguridad para imitar lo que Él hace y para que nuestra vida crezca. Por eso en este pasaje nos muestra una de las prácticas fundamentales de nuestro Señor Jesucristo. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Miren, siendo aún muy oscuro, podríamos hablar mucho con respecto a las vigilias y a los horarios, pero no viene al caso. Lo que sí nos deja ver el evangelista es que la actitud del Señor Jesucristo o este hábito que nos muestra era tan importante para el Señor Jesucristo que podía interrumpir su sueño para hacerlo. Miren, el descanso es algo necesario, en eso estamos todos de acuerdo. Vivimos en una sociedad hoy que bombardea mucho el descanso y mucha culpa tiene este pequeño aparatito que todos tenemos en el bolsillo, que todos decimos que es nocivo, pero lo tenemos en el bolsillo, ¿sí? Hoy atenta contra el descanso fundamentalmente. Pero el Señor Jesucristo nos muestra un hábito que es interesante poder reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un hábito, hablamos de una costumbre adquirida por repetición de un acto. Eso es un hábito. Nuestra vida está llena de hábitos. En el más llano de los sentidos, estamos plagados de hábitos. ¿Cuáles son los hábitos? Las cosas que muchas veces hacemos sin darnos cuenta. Solamente porque hacemos permanentemente la práctica y la repetición de un acto. Cuando nos despertamos, muchas cosas de las que hacemos no somos conscientes que la estamos haciendo. O sea, más allá del horario que se despierte cada uno, yo arranco a las 5 de la mañana, todo hábito es difícil, es inconsciente, ¿sí? Todas cosas que hacemos muchas veces están llevadas a la práctica simplemente porque las realizamos permanentemente y consecutivamente. Eso se transforma en un hábito. Hay hábitos que son buenos y son saludables, hay hábitos que son pésimos y van en contra de hasta nuestra integridad física. Pero todos ellos forman un hábito. Bueno, lo que nos muestra la palabra del Señor es que el Señor tenía el hábito de orar. Es interesante pensar en esto.
Porque no solo lo vemos en este pasaje, podríamos buscar muchos pasajes y muchos de ellos trascendentales. Lucas capítulo 5, verso 16, menciono solamente algunos. Lucas capítulo 6, verso 12, Lucas capítulo 9, verso 18, capítulo 9, verso 28 y 29, Lucas capítulo 6, verso 46. Podríamos buscar muchísimos pasajes donde vemos el hábito del Señor Jesucristo de orar y de pasar tiempo con su Padre. Miren, esto era fundamental para el Señor cada vez que iba a hacer algo importante para su vida. Miren, nosotros muchas veces cuando tenemos que hacer algo importante para nuestra vida y se lo comentamos a nuestros seres queridos o a la persona de amistad, ¿qué lugar ocupa a Dios en nuestra vida? Queridos hermanos, miren, es un llamado a la reflexión porque vivimos como hijos de Dios y tenemos que examinar nuestros hábitos. ¿Qué hábitos hay en nuestra vida? Nos pusimos a pensar a veces en los hábitos que forman parte de nuestra vida que nada tienen que ver con esa naturaleza espiritual a la cual hemos sido llamados por la obra de Cristo y que deberíamos buscar e imitar de parte del Señor. Miren, destinar un tiempo a la oración es fundamental. Estamos viviendo tiempo donde la comunicación se ha degradado en todos los aspectos. Hoy vemos a los jóvenes que se juntan y no se hablan. Están frente a frente y se mensajean. ¿Sí? La comunicación ha sido deformada en todos los aspectos. Y la oración a Dios no ha caído en desuso. No ha caído en desuso. Y el Señor Jesucristo nos muestra justamente el hábito de orar. 4 cosas vamos a ver brevemente. En segundo, nos muestra una necesidad de comunión con el Padre. Miren, hablar con Dios es una necesidad que parte de nosotros y del mismo Señor Jesucristo estando en este mundo. Necesidad de comunicarse con el Padre. Miren, Él venía a este mundo a hacer una tarea tremenda y grandiosa. Venía a buscar y a salvar lo que se había perdido, y esto involucraba muchas cosas y muy importantes, que iba a vivir con los suyos, que iba a vivir frente a personas que no creían en Él, que iban a vivir frente a sus enemigos, que iba a vivir frente a personas que le rechazaban abierta y públicamente. Pero Él venía con una sola premisa, que era la de dar, de poder dar de su amor, de poder dar la palabra de Dios, de poder dar del poder de Dios, de poder dar un ejemplo a aquellos que le seguían. Ahora, esa actitud de dar, sin lugar a dudas, lo motivaba a buscar la dependencia de Dios y lo motivaba a buscar su comunión con el Padre. Por eso siempre en cada acción importante del Señor Jesucristo que está narrada en los Evangelios, le vemos en los momentos previos orando. Nadie puede dar si no recibe de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo nos muestra esta premisa. ¿Cómo podemos dar a los demás si no estamos dispuestos a recibir de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podemos dar palabra si no recibimos palabra de Dios? ¿Cómo podemos dar si no estamos en presencia de aquel que lo suple todo? Y esta actitud nos muestra lo que para Él era indispensable. 3 cosas que nos muestran en su vida que era indispensable. La cercanía con Dios porque lo vemos a través de la oración. La doctrina porque lo vemos en la defensa de la palabra de Dios. Y la cercanía con los suyos porque lo vemos en la comunión que Él tenía con los suyos. Esto era importantísimo en la vida del Señor Jesucristo. Y podemos verlo en cada uno de sus actos, en cada una de las cosas que Él hacía. Pero tercero, nos muestra también una necesidad de conducción. Eres el Hijo de Dios. Venía a este mundo y venía a hacer la obra que le encomendaba el Padre. Él venía a este mundo y no venía a traer su palabra. Él venía a traer la palabra de su Padre. Venía a este mundo y no venía a hacer lo que Él quería, sino que venía a hacer lo que quería su Padre. Podemos preguntarnos, ¿había poder en Él? Sí.
¿Había autoridad en él? Sí, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Era indiscutible la autoridad del Señor. Hemos mencionado hoy en la cena el pasaje de la resurrección de Lázaro. ¿Hay alguna autoridad que se asemeje a esto? Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto salió como, dice la Escritura, atada los pies y las manos. ¿Cómo salió? Bueno, pensemos. ¿Qué autoridad que tenía el Señor? Pero aún así, no había nada que él hiciera sin la guía y la dirección de su Padre. Podemos verle allí en el huerto del Getsemaní. Si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Tenía que ser dirigido en todo. ¿Es con nuestros recursos? No. Miren, los que hemos recibido a Cristo en el corazón sabemos que Dios nos ha dado capacidades espirituales, dones espirituales. De algo sabemos, todos podemos tener por lo menos uno. No existe cristiano que no tenga ninguno, porque es la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Y ningún cristiano tiene todos los dones, porque si no sería autosuficiente, ¿sí? Por lo tanto, todos hemos recibido capacidades espirituales para servicios espirituales para nuestro Dios, ¿sí? Ahora, no es con nuestros recursos, con los recursos que nos ha dado Dios, que podemos hacer lo que queremos, sino es con la dirección de Dios sobre los recursos que Él nos ha dado. Y aún aquel que tenía autoridad para hacer callar al viento, para aquietar el mar, necesitaba estar en presencia de su Padre, para que su Padre pueda guiarle en lo que tenía que llevar adelante. ¿Cuántas veces buscamos y permitimos la dirección de Dios en nuestra vida? Miren, es interesante pensar en esto. Dios siempre está dispuesto a dirigirnos. ¿Cuántas veces nos dejamos dirigir por Él? Miren, si lo pregunto, todos vamos a levantar la mano y decimos, sí, nos dejamos dirigir por Él. Pero a veces cuando somos confrontados de lo que Dios quiere y no es lo que nosotros pensamos, ¿qué hacemos? Hay un ejemplo muy lindo. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero sí lo sabremos, aquellos que somos del Señor. Allí en Éxodo capítulo 3, los primeros 5 versículos son extraordinarios. Es el llamado de Dios a Moisés, ¿sí? Estaba en el desierto, estaba atendiendo las ovejas de su suegro, Jetro, los animales de su suegro. Y vio una zarza que ardía y no se consumía. La zarza es un arbusto seco, ¿sí? Que puede, frente a mucho calor en el desierto, estallar una combustión espontánea, pero dura muy poco, 10 segundos y se consume. Pero esta zarza ardía y no se consumía. Y dice Moisés, iré y veré esta grande visión. ¿Por qué la zarza arde y no se consume? Dios lo estaba llamando de la zarza. Moisés atendía a ese llamado. Pregunto, ¿la percepción de Moisés era correcta? Sí. Y va y se dirige hacia la zarza, pero de la zarza sale una voz que dice, no te acerques. Segunda pregunta, ¿Dios se contradice? No, nunca se contradice. Quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas tierra santa es. Pero son de primera marca las sandalias. ¿O cuántas veces hemos escuchado esto? Lo que pasa es que Dios mira el corazón, además no le importa. No. Quita el calzado de tu pie. No es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Y el mismo Señor lo tenía en claro. Por eso buscaba la dependencia de su Padre. Vine a hacer tu voluntad. No vine a hacer la mía. Vine a hacer tu voluntad. Juan capítulo 17 es un capítulo extraordinario, cuando en esa oración que el Señor hace,
he glorificado tu nombre en la tierra, versículo 4, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero no la terminó como él quería, la iba a terminar como el Padre quería. Y esa dependencia Cristo nos muestra en sus actitudes. ¿Cómo no mirar la vida del Señor y reflejarnos en sus actitudes y en lo que Él nos enseña, en esa conducta que fue primaria a la enseñanza? Todas las cosas que Él hizo y enseñó. Cuarto, dice el verso 36, y le buscó Simón. Qué raro Pedro. Siempre Pedro, el impetuoso Pedro, ¿sí? Si había algo que decirle al Señor, ¿quién iba? Pedro. Si había que interrumpir al Señor, ¿quién iba? Pedro. Y miren cómo habrá sido la cuestión de la fama que iba trascendiendo, aún sin redes sociales, sin Instagram, sin Facebook, que muy de temprano, muy de mañana, mucho antes que salga el sol, como describió Marcos en el relato que hemos leído, le iban a buscar. Y no le encontraron. Y allí sale Pedro, buscando como quien sabe dónde encontrarlo. Y allí le encuentra Pedro, y le buscó Simón y lo que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Lo cuarto que nos muestra el Señor Jesucristo en su vida es una disposición total. Miren, les dije, tengo 4 hijos, vivimos en un departamento, gracias a Dios es un poquito grande, pero no deja de ser un caos, donde las interrupciones es la moneda corriente. No se puede, con 4 varones, imagínense. Y a veces reaccionamos frente a las interrupciones, porque hay interrupciones que son tolerables. Uno está, no sé, mirando un partido de fútbol. Pero a veces estamos hablando de cosas importantes y las interrupciones son inevitables. Y estudiar la Escritura se ha vuelto tengo que hacer un malabarismo, porque siempre pasan 2 peleando por algún lado. Es una cosa de loco. Y yo me preguntaba si no le hubiera ofendido al Señor que le interrumpieran en ese momento tan especial, tan único, tan importante para Él. Y me asombra, porque no se ofende, no se molesta. Y esto nos muestra también que había en Él una disposición total. Una disposición total. Miren, Él entendía claramente que el tiempo que iba a estar en este mundo no era para sí, era para los suyos. Y estaba dispuesto a asumirlo. Él entiende que estaba abocado totalmente a su tarea. Y la tarea, como la especifica el mismo Señor, era que tenía que ir a predicar a todos los lugares que pudiera, porque para eso había venido. No le molestó la interrupción. Y también nos muestra algo importante, que hay momentos en que hay que levantarse y hay que hacer. La oración nunca hará nuestro trabajo por nosotros. Nos guiará poniendo las cosas en las manos de Dios a hacer lo que debemos hacer. Pero hay momentos en nuestra vida espiritual que hay que levantarse y hay que hacer. Y el Señor lo entendió. ¿Por qué? Porque allí tenía que comenzar o seguir haciendo ese trabajo que Él vino a hacer. Y aquí quiero hacer referencia a aquellos que quizás están entre nosotros, que no tienen a Cristo en el corazón. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él vino porque tenemos un problema muy grande. La humanidad tiene un problema muy grande. Miren, ese problema no es económico, ese problema no es social, no es de salud. Ese problema tiene un nombre que muchas veces tratamos de esquivarlo, pero es la realidad que nos muestra la palabra de Dios, y es el pecado. Es el pecado.
La palabra de Dios nos dice que el pecado ha hecho diferencia entre Dios y los hombres y han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. No hay forma de que el pecador pueda acceder por su propio deseo a la presencia de Dios, porque hemos sido excluidos de su presencia por causa del pecado. Ahora, hay una realidad que también tenemos que entender: todos somos pecadores. La palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado. Y quiero ser claro, no estamos estableciendo un juicio de valores sobre los actos de nadie. Esta es una realidad que va más allá de lo que hacemos. En la adolescencia conocí a un hermano, Mariano, que vive en Santiago del Estero, en un pueblito muy chico. Bueno, ahora he cambiado bastante, pero en esa época cuando lo conocíamos, el pueblito era 4 manzanas y el monte. Y él trabajaba con su papá, don Rolando, que era anciano de la iglesia, y vendía zapatos en el monte, porque en los montes hay vida, hay personas que trabajan, hacheros, pequeñas comunidades, y ellos vendían zapatos, iban y salían al monte a llevar los zapatos, y aquellas personas que tenían dificultades para trasladarse a la ciudad, les compraban allí, y ese era su medio de vida. Y caminando por los montes, un día se encuentran con un cachorro de puma. Fue muy famoso en esa época. Y claro, cuando vieron el cachorro de puma, se asustaron porque si está el cachorro debe estar la madre. Bueno, estuvieron ahí un poco expectantes y vieron que el cachorro de puma estaba perdido, solo. Y agarró a Mariano y se lo llevó a la casa. Y allí comenzó a criarlo. Y lo tenían como quien tiene un perrito, un gato. Le ponían su lata de comida y el cachorro de puma comía. A la tarde le ponía una correa y lo sacaba a pasear por las calles de Beltrán. Y allí era la atracción, el puma de Mariano. Y el puma comenzó a crecer. Y Mariano me dice: Chango, me estoy dando cuenta que el puma está grande. ¿Por qué? Porque los vecinos se cruzan de vereda. Hasta que un día la madre fue a ponerle su lata de comida y el puma sacó las garras y le dio un zarpazo en el brazo tan grande que hubo varios puntos de sutura. La pregunta es esta: ¿el puma era malo? Es un animal salvaje. La Escritura dice que no somos pecadores por lo que hacemos. Somos pecadores por naturaleza. Nuestros actos evidencian nuestra naturaleza. Por eso cuando hablamos de pecado no estamos estableciendo ningún juicio de valores. Estamos diciendo lo que la Biblia nos enseña. Efesios capítulo 2. Vosotros eras hijos de ira, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Somos pecadores por naturaleza. Nuestros actos y nuestros pensamientos son producto de una naturaleza que no es acorde a lo que Dios quiere. Ahora Cristo vino a este mundo y su finalidad era alcanzar a todos con ese mensaje, que iba a terminar con el sacrificio de sí mismo en la cruz del Calvario. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miren, dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, hacía falta satisfacer la demanda de justicia de Dios. Cuando hablamos de nuestros pecados, hablamos de lo que nosotros no podemos pagar delante de Dios. No hay forma. No hay forma. No hay religión, no hay filosofía, no hay pensamiento humano que nos pueda hacer estar a cuentas con un Dios justo. Pero ese Dios justo está dispuesto a perdonar porque en su Hijo Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros. Habíamos dicho que el Señor vino a hacer la obra del Padre. El Padre lo envió a buscarnos y a salvarnos
a precio de su sangre. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no estamos hablando de un sacrificio hecho para constituirse en un líder religioso, no. Estamos hablando de algo que tiene que ver con tu realidad y con mi realidad, aunque estemos muchos años después y en una tierra muy lejana a lo que sucedió esto. La realidad del pecado nos afecta a todos, más allá de nuestra condición social y económica. La realidad del pecado la tenemos todos, más allá de que seamos personas de bien y estemos ocupados en lo correcto, somos pecadores por naturaleza. Y Cristo vino a pagar el precio de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios en la obra de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús. Esto era lo que Él quería hacer. Esto es lo que Él vino a hacer. Y esto es lo que Él hizo, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, con poder y con gloria. ¿Cómo no vamos a mirar la vida de Cristo y por lo menos considerar lo que Él ha hecho? Miren, es algo que siempre nos va a venir bien poder considerar y pensar en lo que Cristo ha hecho. A quienes somos del Señor para crecimiento, sin lugar a dudas. Pero a quienes no tienen a Cristo en el corazón, deben considerar lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para salvación de sus almas. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque Él murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos para perdonarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. Miren, es apasionante la vida del Señor Jesucristo, para propios y ajenos. Sin lugar a dudas, la persona de Cristo es tan trascendental, aún a pesar del paso del tiempo y de los cambios sociales y culturales, que cuando nos atrevemos a estar delante de Él, no volvemos a ser los mismos. No volvemos a ser los mismos. Quiera Dios que aquellos que somos del Señor nos atrevamos todos los días a estar delante de Él y mirarle y observarle, entendiendo que cada actitud del Señor es un ejemplo para nosotros, para construir nuestras vidas. Y quiera Dios que si en medio de nosotros hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, pueda atreverse a estar delante de Él para que Él cambie su vida, perdone sus pecados y nos limpie de toda maldad y pueda el Señor construir en vos o en usted una nueva vida. Miren, poder y autoridad hay en Él. El tema es que estemos dispuestos a dejarlo hacer en nuestra vida. ¿Sí? Dios está dispuesto a algo muy importante, pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar a Cristo como Señor y como Salvador por medio de la fe. No hemos sido testigos oculares de esto, es cierto, pero su palabra, la palabra de Dios, nos habla de lo que Él ha hecho. Y a lo largo del tiempo y de los años, la misma palabra y el mismo evangelio sigue resonando y sigue cambiando vidas. Como le conté, un 12 de octubre de 1980, muy cerca de acá, estamos más cerca de lo que pensamos, en Villa Madero, conocí al Señor como Salvador de mi alma. Era un chico, pero yo recuerdo y hasta el día de hoy agradezco a Dios, porque a partir de ese día mi vida fue distinta. Y así he conocido muchos hermanos que en distintas circunstancias, en distintos momentos de su vida, han escuchado el Evangelio y han decidido recibir a Cristo. ¿Qué vas a hacer hoy? Miren, es importante. Tu decisión es importante. Para Dios es tan importante que los cielos mismos están expectantes. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lo único que quiero pedirte en esta noche es que consideres la obra de Cristo, que
pienses en lo que Él ha hecho y que tomes una decisión al respecto. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén.